una entidad para participar, o un organismo, el que sea, tiene que saber que eso que aporta sirve para algo. O sirve para conformar una metodología, o sirve para conformar una opinión, o sirve para conformar una estrategia, ¿no? Por eso yo creo que eso es clave en cualquier faceta de la vida y, desde luego, en este proceso de buscar complicidades en el mundo rural, es básico que el que está allí sepa que al final aquello que aportó valió para algo. Y eso yo creo que es una manera de entender esto que aquí hoy iniciamos, ¿no? Y además yo creo que ahí, efectivamente, el observatorio puede jugar un papel importantísimo como órgano de apoyo a este Consejo. Hablaba Miguel de mancomunidades. Es que yo no concibo el concepto de igualdad en Extremadura si no existen las mancomunidades. No es posible llevar los servicios en condiciones parecidas, ya nos gustaría que fueran iguales, en condiciones parecidas, si no es a través de un sistema que hace compartir derechos y compartir obligaciones. Y eso se llama mancomunidades, que efectivamente no deben, bajo ningún concepto, plantearse en términos de una nueva administración, sino que forma parte del nivel de administración local, cediendo cada ayuntamiento soberanía, compartiendo cada ayuntamiento también parte de su soberanía y utilizando también el elemento o el juego que da ahí la posibilidad de desarrollar determinados servicios a través de las empresas de servicios públicos que puedan tener las diputaciones provinciales, ¿no? Yo creo que ahí es todo cuestión de determinar bien dónde se es más eficaz y más eficiente, y a través de esa determinación intentar jugar ahí con la capacidad y con la eficiencia. Luego hablaba Manolo del tema de las subvenciones, y es verdad. Es decir, con esto es contigo porque me matas y sin ti porque yo me muero. Es decir, la legislación no nos permite pagar hasta que un proyecto no está no solo terminado, sino que haya iniciado su actividad. Por otro lado, se van introduciendo modificaciones en los proyectos. Los proyectos no son algo que sea blanco o negro, sino que a lo largo del tiempo se van introduciendo modificaciones en los mismos. Y, por otro lado, pues la demanda es ilimitada y los recursos son limitados. Y cuando tú planteas demanda por encima de los recursos que se tienen, pues suelen pasar estas cosas. Yo cada día voy teniendo más claro que lo que necesita un emprendedor, de esos que acuden cuando se abre la ventanilla de un grupo de acción local, que son muchos, lo que ese emprendedor necesita, más que tú le digas, oye, un 20%, un 25%, te lo voy a dar gratis et amore, es decir, yo te voy a asegurar que ese proyecto lo vamos a sacar para adelante y que vas a conseguir financiación y que si te siguen garantías yo te voy a acompañar en las mismas, ¿no? Mucho más que el hecho de la subvención. Yo creo que tenemos que ir, y lo vamos a comprobar, porque mientras sigamos siendo región objetivo 1 de la Unión Europea, vamos a tener más recursos, pero algún día dejaremos de serlo. Y el día que dejemos de ser región objetivo 1 de la Unión Europea, pues no tendremos recursos para poder apoyar en los términos en lo que apoyamos ahora, ¿no? Por eso tenemos que ir haciendo una transición desde la política que tenemos ahora de apoyo a las pymes en el medio rural sobre la base de la subvención a otro apoyo a futuro que quizás sea menos llamativo, pero mucho más eficaz, que es el apoyo para conseguir una financiación en tiempos en los que lo difícil es eso, ¿no? Yo no creo que haya nadie que haga un proyecto por la subvención, por lo que le den de subvención, como no creo que haya nadie que contrate a 3 personas por la subvención que se le da de empleo. Las contrata si las necesita y hace la empresa si está convencido que es viable, ¿no? Luego yo creo que ahí tenemos también que cambiar un poco, ir cambiando un poco los conceptos, porque es verdad que yo no necesito las cosas dentro de 2 años, las puedo necesitar ahora. Y ahora lo que necesito es que me acompañe alguien en gestionar o en tener un préstamo. Pero cuando han salido ahora los reindus estos, al préstamo a 7 años al 0%, pues muy probablemente las personas prefieren eso que el que le des el 20% a fondo perdido y el otro 80% le pide al banco un 6 o un 7% por el préstamo, ¿no? Yo creo que esa es la idea de lo que tenemos que, y por donde creo que deben de ir los tiros en el futuro, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Si no la hay, pasaríamos a ver ya el punto exactamente por la presentación de los informes y propuestas, punto 4, por parte del secretario de este Consejo, director general de Desarrollo Rural. Tras la presentación de los mismos, también, por supuesto, volveremos a debatir y a intervenciones. Antonio. Muy bien. En la documentación que hemos entregado. Sí, gracias, Paco. Los 2 primeros puntos de este apartado 4 están recogidos en un documento breve donde se explicita la andadura en materia de la creación y composición de los órganos territoriales para la elaboración, evaluación y seguimiento de los planes de zonas rurales. Pongo el acento en seguimiento y evaluación
en sintonía con una de las intervenciones de uno de los vocales del Consejo, es decir, el programa prevé perfectamente ese mecanismo de retroalimentación y de ajuste continuo en función de precisamente los cambios que su implementación vaya produciendo. De modo que son asuntos absolutamente prioritarios. Y la segunda cuestión es explicitar la creación de ese órgano de coordinación técnica dentro del Comité Autonómico de Desarrollo Rural, que es el órgano ejecutivo encargado de la tutela de la puesta en marcha de la ley. Ese órgano tiene un perfil técnico y nos ha permitido ganar mucha operatividad en la identificación de las acciones que van a formar parte del contexto de los 12 planes de zona, cuyo sumatorio es el primer programa de desarrollo rural sostenible. Si les parece, por tanto, y habida cuenta que en la documentación está eso, prefiero centrarme en el análisis de la situación de la elaboración de los planes de zona, cuál es el momento procesal actual, para lo cual hemos preparado esta pequeña transparencia que creo que estamos visualizando ya. Bien, vamos a ver estos 8 puntos, cuáles son, recordar los instrumentos básicos para la aplicación de la ley, las actuaciones que hemos llevado a cabo en materia de toma de decisiones, la configuración del territorio de actuación, específicamente diseñado para la aplicación de la ley, los comités, el contenido y elaboración de los planes de zona, la identificación del conjunto de las acciones a implementar en ese programa, tanto las que va financiadas exclusivamente por la Administración General del Estado como las que cofinanciamos a partes iguales ambas administraciones, y el calendario previsto de actuaciones. Con respecto a los instrumentos básicos, la ley, articulada a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que fue aprobado mediante Real Decreto en junio pasado, es el eje básico de la implementación de la misma y la puesta en marcha en cada una de las comunidades autónomas a través de los programas o planes de zonas rurales. Es decir, el mecanismo previsto no es un programa regional, sino un conjunto de 12 planes de zona. El Programa de Desarrollo Rural Sostenible es único para toda España, marca las directrices básicas para un periodo inicial diseñado del año 2010 al 2014, posteriormente deslizado al 2011-2015 como consecuencia, entre otras cosas, que el Real Decreto que lo aprueba fue de junio de 2010. Podrá aplicarse en el conjunto de las 182 zonas definidas en la totalidad del territorio nacional y su elaboración ha sido competencia de la Administración General del Estado, aunque hemos tenido una participación significativa de todas las comunidades autónomas. En cuanto a los planes de zona, es el único instrumento para aplicar efectivamente la ley. Deben concretar las actuaciones a llevar a cabo en el territorio, están basadas en las directrices del programa nacional, lo elaboramos nosotros, las comunidades autónomas, con una participación indispensable de los territorios. Y requiere una delimitación previa por parte de las comunidades autónomas, ejercicio que ya hemos llevado a cabo. Las acciones y las decisiones tomadas al respecto, la primera ha sido aplicar la ley. La ley no es de obligatorio cumplimiento, es una opción que pone la Administración General del Estado a la que nos hemos subido. Se determinó que fuera la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural la que coordinara todo el proceso, pero es un proceso que, insisto, afecta a la totalidad del Gobierno de la Junta de Extremadura. Colaboramos con la Administración General del Estado en su diseño. Hemos definido las zonas de aplicación mediante el decreto 115, aparte de que en ese mismo decreto definimos los órganos de gobernanza. Firmamos un protocolo general de aplicación de la ley con la Administración General del Estado, representada por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, donde se definen, digamos, las reglas básicas del juego, que en síntesis es ese compromiso por parte de la Administración Autónoma de redactar los planes de zona y por parte de la Administración General del Estado a definir la envolvente financiera que después se concretará en el convenio específico que suscribamos en su momento. Establecimos, como digo, los 12 comités territoriales de zona como órgano de interlocución y de representación de esos territorios y creamos el órgano de coordinación técnico en el que están presentes todas las consejerías de la Administración Autónoma, coordinadas por la de Desarrollo, Agricultura y Desarrollo Rural. Las zonas rurales. Bien, lo hicimos sobre la base territorial de las mancomunidades integrales. Consideramos que era necesaria una dimensión y una masa crítica suficiente y su diseño se amparó en esos 4 criterios. En primer lugar, agrupar 2 a 4 mancomunidades integrales sin modificar los municipios que las integran. El segundo criterio fue no integrar en ninguna zona municipios de ambas provincias para propiciar de ese modo la plena integración en la gestión de los programas de ambas diputaciones provinciales. El tercer criterio fue buscar homogeneidad en la problemática y homogeneidad en las opciones para el desarrollo. Y el cuarto, velar
por un diseño lo más inteligente y lo más interesante posible para nuestros intereses, es decir, para que el máximo número de zonas tuvieran la clasificación prioritaria. El decreto 115 delimitó esa zona y constituyó los 2 órganos de gobernanza, uno de los cuales es este Consejo. El ámbito, como se ha dicho, son la totalidad del territorio extremeño, salvo los 7 municipios más importantes. El resultado final ha sido 12 zonas, 6 en la provincia de Badajoz, 6 en la de Cáceres, 8 que están calificadas como de prioridad primera, son zonas a revitalizar, 2 zonas intermedias de segundo nivel y 2 zonas intermedias de tercer nivel. No hay en Extremadura ninguna zona periurbana. El prototipo son 50.000 habitantes, 3.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 30 municipios. En el primer grupo tenemos 267, en el segundo tenemos 101 municipios. En su conjunto, el 98% de los municipios extremeños, la totalidad, menos esos 7 que mencionaba, casi 700.000 habitantes, son 62, 65, como decía antes Ramón, si tenemos en cuenta o no la población de las entidades locales menores, que sí hemos incluido de los municipios más importantes, como es Badajoz, Mérida, Cáceres, dentro de los territorios de actuación. El mapa es ese. Y a título de ejemplo, una de las zonas es la zona rural número 10. Lo pongo a título un poco de explicar pues, la complejidad del proceso, es decir, la base territorial de las mancomunidades es la que está definida. Este quizás sea un caso un tanto singular, donde pues, hay 3 mancomunidades y hay 4 grupos de acción local gestionando. Esto no debe resultar ningún problema. El diseño está orientado hacia la aplicación de esta ley y el devenir de los acontecimientos pues, ya nos irá proporcionando información. Los comités territoriales es el órgano de interlocución y de administración. Están creados por decisión, por aprobación del Comité Autonómico de Desarrollo Rural. Su composición están los grupos de acción local, las mancomunidades, los ayuntamientos, las diputaciones, las organizaciones empresariales, sindicales, cooperativas agroalimentarias y las organizaciones profesionales agrarias. Eligieron un órgano de coordinación técnica y un representante que cada uno de estos comités han designado. Se constituyeron a finales del año pasado, en octubre, y están desarrollando un papel absolutamente fundamental en el diseño de los planes de zona. En cuanto al contenido de esos planes de zona, ahí les muestro pues, el diseño final del documento. Los documentos están colgados ya en la web, como ahora explicaré. Los planes de zona tienen 8 apartados: la caracterización, el diagnóstico de sostenibilidad, las estrategias que esa caracterización y ese diagnóstico aconsejan y los objetivos a fijar. Llamo la atención que en el primero de estos puntos, que es un punto muy laborioso de redacción, hemos utilizado toda la ingente información disponible como consecuencia de las tareas previas que han llevado a cabo los grupos de acción local en el diseño de sus programas comarcales, las diputaciones, la Federación de Municipios. Es decir, toda la información que ha llegado a nuestras manos, que teníamos constancia que todavía era información utilizable por su trayectoria temporal, se ha utilizado. Hemos hecho una labor de compilación, de recopilación, de análisis, de sistematización y de presentación de una manera coordinada y de una manera homogénea a la totalidad de los territorios. La caracterización, digamos, es la analítica del territorio. Con esa analítica llegamos a ese diagnóstico de sostenibilidad y en función de ese diagnóstico y de las oportunidades para el desarrollo, pues se formulan las estrategias y los objetivos. Es necesario todo ello conjugarlo con unas directrices estratégicas globales de ordenación rural. Hay que identificar las actuaciones concretas que vamos a enmarcar en ese primer programa, en ese horizonte temporal 2011-2015. Insisto, estamos hablando de ese horizonte temporal. Las actuaciones que estamos identificando es con la financiación disponible para ese periodo, pero ponemos el acento que esto es solo el primer programa de desarrollo rural sostenible. Por supuesto, el presupuesto y la financiación y los procedimientos de que nos dotamos para el seguimiento continuo y su evaluación, en el que, por cierto, tendrá un papel preeminente, como no puede ser de otro modo, los propios órganos locales. Además, hay una serie de anexos con cartografía, con indicadores. Todo esto puede visualizarse ya en la página donde hemos implementado toda esta información, en la página web de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, en el apartado específico de RURES o Desarrollo Rural. Bien, ¿qué acuerdos llegamos? En primer lugar, dividimos, digamos, la tarea en 2 fases. La primera, la caracterización y diagnóstico. Llegamos a un acuerdo, por supuesto, con nuestros interlocutores y socios en todos estos procesos, redes, FEMPE y ambas diputaciones, con las cuales hemos tenido una interesante y fructífera relación durante todos estos meses.
y su ayuda, pues yo aprovecho también la ocasión pues, para agradecerla públicamente. En esa primera fase caracterizamos todo y hicimos el diagnóstico de todos los territorios, hicimos un documento base, tuvimos el apoyo, como digo, se basó en toda la información disponible, tuvimos una asistencia técnica al final del proceso para darle uniformidad y ese documento de trabajo se entregó, más que entregarse, se redactó de manera casi continua porque a través de la plataforma que hemos implementado, de una intranet, hemos estado compartiendo toda la documentación que se iba elaborando a tiempo real con todos los interlocutores. Desde septiembre del año 2009 hasta mayo pasado se hizo esa primera fase. En esa segunda fase, es decir, donde ya entramos a identificar las acciones y a diseñar los procedimientos de evaluación y de seguimiento, empezamos desde finales del año pasado y esa tarea está prácticamente concluida. ¿Cuál ha sido el modus operandi en cuanto a conceptualmente hablando? Bueno, hay una propuesta inicial. Estoy hablando de la identificación de las acciones a incluir en ese programa, en ese primer programa o primer plan de desarrollo. La iniciativa, la propuesta inicial ha partido de los comités territoriales de zona. Ha habido un proceso de consulta ciudadana. Hemos utilizado nuestro programa de Extremadura Habla que desarrollamos desde el año 2009 a través del decreto 113 y del decreto 119, donde nosotros lo que hemos es inyectado recursos económicos para propiciar la constitución de foros en todos los territorios. El análisis de las consideraciones que nos llegaban desde los territorios lo ha efectuado ese órgano de coordinación técnica en el que estaban presentes todos los departamentos de la Junta de Extremadura. La elaboración del material con la ayuda de la consultora se ha ido, como digo, intercambiando a tiempo real. Finalmente, tenemos una propuesta que someteremos en primer lugar a la consideración del Consejo y que aprobará formalmente el Comité Autonómico de Desarrollo Rural antes de su remisión a nuestro socio, que es la Administración General del Estado, en la finalización de este proceso. La coordinación general la ha tenido la Secretaría de Desarrollo Rural y Administración Local. La situación actual. Bien. En cuanto a las acciones, en el capítulo de acciones a financiar exclusivamente por la Administración General del Estado, nuestra propuesta se redactó a mediados de diciembre pasado con una pequeña corrección en enero de este año. Ahora veremos el conjunto total de acciones que se han planteado y estamos a la espera de la resolución por parte de la Administración General del Estado. En cuanto a la caracterización y diagnóstico, está prácticamente concluida. Ahora veremos en la página web, están colgados todos los documentos de toda la zona. Diariamente estamos actualizando porque en estas últimas semanas el volumen de información ha sido extraordinario. Las directrices estratégicas de ordenación del territorio están elaboradas y los anexos, pues lo mismo, están prácticamente ultimados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ultimar esa caracterización porque la tenemos que presentar a la Administración General del Estado, al menos de los planes de zona, esos puntos. La caracterización, diagnóstico, las directrices, las estrategias, los objetivos y las acciones de este primer programa. Porque lo que es el procedimiento de evaluación, seguimiento y anexo podemos tener un poco más de tiempo. Esas son las dos direcciones. Ahora vamos a tratar, si nos sobran algunos minutos, de visualizar alguna de ellas. Las dos direcciones donde puede consultarse. La primera, digamos, es la web de la Consejería. La segunda es la intranet, donde tienen acceso los representantes de los territorios, los órganos de coordinación y, por supuesto, todas las consejerías y los departamentos que han participado. Ha sido la plataforma de intercambio y de trabajo conjunto. En lo que se refiere a acciones propuestas de la Administración a financiar por la Administración, disculpas por el título no es correcto. Estamos hablando de las acciones remitidas en enero pasado a la Administración General del Estado. A mí me gustaría destacar aquí lo siguiente. Por parte del territorio recibimos un total de 487 propuestas de acciones. De esas 487 hay 175 que, a juicio de las administraciones que tienen las competencias al respecto, las distintas consejerías, 175 que se excluían. Esto, obviamente, se compartió con el territorio y se le explicitó por qué se excluían esas acciones. Pero lo que me parece más interesante destacar en este momento es que, a cambio, hay otras 314 actuaciones que se proponían desde los distintos departamentos de la Junta, con lo cual se han propuesto en definitiva 626. Esto previsiblemente excede de las posibilidades financieras que tenga
la Administración General del Estado al respecto. Hay que señalar, por otra parte, que esta financiación nacional no está territorializada, no hay una asignación indicativa por cada una de las comunidades autónomas, donde entraremos, digamos, en liza o en competencia, en competición con las restantes comunidades. También hay que tener en cuenta que, previsiblemente, el carácter prioritario de ruralidad que tiene nuestro territorio ha de traducirse necesariamente en un trato, digamos, distinguido o prioritario por parte de la Administración. Y en lo que se refiere a la situación de las inversiones a cofinanciar, este ha sido el ejercicio más laborioso en el que estamos todavía. Esto es una instantánea, digamos, a tiempo real de esta misma mañana, que estamos permanentemente actualizando porque el volumen de información que nos llegan es continuo. En estos momentos estamos, ahí están representadas las 10 consejerías que participan y los 4 ejes en los que está articulado el proyecto. Estamos hablando de un nivel de inversión total de aproximadamente 168 millones de euros de inversión total. Y para tener una referencia, las disponibilidades presupuestarias que coloca la Administración General del Estado encima de la mesa para llevar a cabo este proyecto son de 87 millones de euros prácticamente, lo cual quiere decir que la inversión total con esa regla 50-50 podría llegar a 173. Insisto, este es en el capítulo de acciones a cofinanciar por ambas administraciones. Por tanto, la situación es que las disponibilidades financieras del programa podrían alcanzar hasta los 174 millones de euros aproximadamente, que tenemos identificado unos 168, que supone el 95% del total, y que hay pendiente de resolver cierto desequilibrio entre la distribución de ejes en los que estamos trabajando. El calendario. Y con esto terminamos. Nuestro deseo es que en la primera semana de abril tengamos ultimada la identificación de las acciones a cofinanciar distribuidas por sus ejes respectivos. Que tengamos redactados los documentos en la primera quincena de abril, que podamos someterlo a la consideración de este Consejo y a la aprobación del Comité en la segunda quincena de abril y que empleemos el mes de mayo para concertar con la Administración General del Estado la propuesta, para finalmente conveniar en junio, julio de este año con la Administración General del Estado. Eso nos permitiría entrar, digamos, a tiempo. Con otras 3 comunidades autónomas, digamos, estaríamos en la misma situación que estas 3 que ya han suscrito el convenio. Y nada más, no sé si esto da una instantánea de la situación. Muchas gracias, Antonio. Pues sobre estos asuntos que también se han tratado aquí, algunos de ellos ya lo conocéis, la inmensa mayoría de los que conformáis este Consejo, pero alguna aclaración o ampliación de información que gustosamente haremos, abrimos un turno. Me parece magnífica la presentación de Antonio, porque así es, pero sigo haciendo hincapié, Antonio, en que tenemos que buscar unos días entre ahora y la aprobación del Consejo para que, aunque está colgado en la página web y están trabajando los comités, el territorio lo conozca. Yo creo que, aunque nos pille un poco a eso, porque yo he hablado hoy con los coordinadores y lo están todavía trabajando, como tú dices, pero yo creo que es bueno, ¿no? Perder 12 días o el mismo día en cada territorio con los responsables técnicos, políticos, coordinador técnico y gerente y tal, para, mira, esto ha quedado así, explicarlo. Pues la página web está bien, pero puede haber ciudadanos que no entren. Eso. Y luego otro pequeño matiz. Cuando se habla del 62 o del 65 del territorio, es un poco el debate que hubo en el Congreso de los Diputados. Como sabéis, esta ley fue el último día del periodo de sesiones del anterior, con todo lo que estaba cayendo. Yo tuve la suerte de que me llamaran al Congreso para defender esta ley y hubo 2 o 3 diputados de otros grupos políticos y sobre todo nacionalistas que decían: es que sois muy pocos y esta ley no es para toda España. Y es que sois muy pocos. Entonces aquí no nos puede pasar lo mismo. Esta es una ley para el 1.100.000 extremeños que somos. Y este es un buen equilibrio entre lo rural y lo urbano. Es una ley para Extremadura que se va a aplicar en 12 zonas. No porque sean más convergentes o menos convergentes, solo porque sean más necesitadas, sino porque en este momento ese es el equilibrio que hemos decidido darnos. Podríamos haber dado otros criterios, ¿no? Sin embargo, nos hemos dado estos criterios porque creíamos que eran los más justos. Pero esta es una ley para el 100% del territorio extremeño que se va a aplicar
porque así se ha decidido políticamente en unas zonas concretas. Lo mismo que es una ley para toda España que se va a aplicar en 182 zonas, ¿no? Y este sí es un equilibrio rural-urbano que ya era hora, ¿no? Como presidente de un grupo de acción local, quiero hacer esta reflexión teniendo en cuenta que me faltan pues, muchos datos, ¿no? o conocimiento más a fondo de la ley que pudiéramos y tendríamos más adelante, ¿no? Pero sí quiero hacer una reflexión en base al recorrido que hemos hecho hasta este momento, ¿no? Nadie dudamos de las bondades de esta ley, pero que esas bondades tendremos que demostrarlo en este camino y en este recorrido que hemos comenzado, ¿no? Porque la experiencia también en algunos casos nos dice que si algo quiere que no funcione, crea una comisión. Entonces digo que no dudamos, pero que evidentemente tendremos que ponerla en funcionamiento nosotros, dado que a quien más nos interesa son a las comunidades como Extremadura, eminentemente rural, ¿no? Y en esta línea, ¿por qué digo yo esto? Porque es verdad que esta ley empezó con mucha fuerza, pero que se vino abajo en los tiempos. Se vino abajo y se nos pidió en 4 días, en muy poco tiempo, y lo sabemos todos los que hemos estado trabajando, que pedíamos más plazo, que no dependía de nosotros, que dependía también de Madrid, pero que con muy poco tiempo. Tanto es así de que la filosofía de trabajo de esta ley, que es de abajo arriba, y volver otra vez a consensuar con la parte de abajo, en la mayor parte de los casos no teníamos mucho tiempo, sino solamente las decisiones que tomábamos los presidentes con los gerentes y poco más, ¿no? En esta falta de tiempo es donde yo quería hacer esta pequeña crítica dentro de la posibilidad que tengamos para mejorar, dado que entendemos que si esta ley se lleva a cabo es una forma distinta de diseñar Extremadura en lo que pueda ser las distintas inversiones, porque estamos estructurando el territorio y haciendo o recogiendo las aportaciones que, como también desde otras áreas se viene trabajando, pudiéramos decir que es la suma de los distintos locales, de los distintos planes de empleo de cada zona. Quiero decir que si es verdad y somos capaces, y yo no es que dude, y al decir que sí es verdad, no es que dude que no lo sea, pero sí que tenemos que ponernos a trabajar y ser capaces de diseñar la estrategia de desarrollo de cada zona y que se pueda intercalar con las distintas estrategias que se haya marcado desde cada consejería, para que así todos vayamos teniendo la misma información y cuando hagamos propuestas que vayan ahí a Madrid no se vayan a solapar con otras que ya se hayan puesto por las distintas consejerías. Y dicho esto, decir que la filosofía es buena, pero que evidentemente la tenemos que poner en marcha entre todos. Gracias, Juan Mari, presidente, y a todos los miembros de esta comisión recién creada. Simplemente es por incidir en que además Pepe ha hablado de este tema en este momento. Incidir en que desde la Consejería de Igualdad y Empleo sabéis que en estos 2 últimos años hemos estado llevando a cabo planes territoriales de empleo que se integran totalmente dentro de lo que son los planes de desarrollo rural, porque no hay desarrollo rural sin empleo y no hay empleo sin desarrollo rural. Por lo tanto, nuestro esfuerzo está en integrar todo aquello que ya hemos avanzado a través de los planes territoriales dentro de